Ser podcast. Bueno, pues ya tenemos 4 cuadernos. El de hoy está todavía por pintar. 4 cuadernos sobre la mesa de que Jimena Mayer, ya saben, artista, no sé, mujer polifacética, porque tanto te dibuja como que te hace una cerámica, un azulejo. Buenos días. Muy buenas, Lourdes, ¿qué tal? Ya saben que nos está ofreciendo esa mirada particular de la historia del arte en sí mismo. Siempre nos trae invitados excelentes que nos hacen tener otra mirada o fijarnos en cosas que habitualmente no solemos ver cuando visitamos los museos o cuando nos interesamos por las cuestiones artísticas. Sí, siempre abrir la ventana, lo que decimos siempre, que te deje ver otra perspectiva. Oye, ya hemos empezado y ya estás dándole al lápiz. En este caso, hoy estás utilizando Hoy me he traído mis lápices, estos que me encantan, son blandos como mantequilla y dibujan fenomenal. Hoy has empezado ya a dibujar. Oye, tendremos que darle curso a esto de los dibujos. Ya te dije que tendrías que hacer los cuadernos de Jimena Mayer en la radio, porque yo voy acumulando. Yo los guardamos todos. Claro, hacéis muy bien. Bueno, yo es que acumulo tanto, yo tengo millones de cuadernos, pero bueno, esto es el efecto iceberg, solo se ve el 10%. El pasado domingo, no sé si lo recordarán, de la mano de Elena Arias, restauradora del Prado, todos los oyentes de La Vivir aprendimos un poquito más de restauración. Yo me imagino que más de uno ya se ha apuntado a un curso de verano de orfebrería o de conservación de joyas. Lo que nos contó del Tesoro del Delfín fue maravilloso, fue fantástico. Muy bonito. Y hoy nos propones viajar no a un lugar exótico, sino a un lugar mágico que además muchos, por los vecinos de Madrid por lo menos, tenemos muy cerquita. ¿Qué nos invitas a ver? Pues hoy yo creo que, bueno, por seguir, es verdad, es que no hace falta irse tan lejos, entonces de mis sitios favoritos de Madrid es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que tiene un museo maravilloso, pero es mucho más, porque no es solo, es una academia y la institución existe, sigue y funciona y tienen 1000 cosas, entonces es un sitio que da mucho que hablar. Es un edificio precioso además. Precioso, sí, además. Y en esta academia, bueno, yo siempre que paso por delante, esto es inevitable. Todo el mundo piensa, bueno, aquí está la academia, pero bueno, aquí a Dalí no le fue muy bien porque lo expulsaron o algo así, hay una historia ahí. Y también un tal Francisco de Goya intentó entrar con 17 años y lo suspendieron, no entró. Sí. Y más adelante el pobre lo vuelve a intentar otra vez y volvió a catear. Sí, es que era muy difícil entrar, es que desde el nivel es muy alto. Imagínate. No pasó Goya. La institución artística más antigua de España, o sea que ya, creo que ya hacerse notar. Se ha presentado el mismo ya. Bueno, preséntanos al invitado que nos traes hoy. Hoy tenemos un invitado de lo mejorcito. Es Hernán Cortés, que es pintor, pero es académico, con lo cual él sí que se lo sabe todo de esta institución. Bienvenido, Hernán Cortés. Buenos días, encantado de estar aquí. Igualmente, qué placer. ¿A ti te han suspendido alguna vez, Jimena? Yo suspendí dibujo de primero, que esto me gusta decir en Bellas Artes, que en fin, de todo se sale, pero vamos, a mí no me suspendieron por falta de ortodoxia como a Goya, sino por incompetencia absoluta, pero bueno, lo bueno que tiene el dibujo es que se aprende, que para eso estaba la academia, para enseñar a los artistas, y es una habilidad que se aprende, que eso también me lo dice mucha gente, qué envidia me das, como me gustaría, pero se estudia, se aprende, se practica y se consigue llegar a cada uno a donde llega, claro. Por falta de ortodoxia, cuando eres un aprendiz, ¿esto es motivo de suspenso o es que se hace un poquito para bajar los humos? Es decir, primero aprende la técnica y luego ya se Hombre, heterodoxo. No olvidemos que la academia se funda en la época del neoclasicismo. Entonces, en ese momento, el referente siempre al mundo clásico, al mundo greco-latino, es muy importante. Por lo tanto, los cánones de exigencia estaban en ese sentido, ¿no? Y si tú no sabías dibujar bien una estatua clásica, tenías dificultades para entrar en la academia, claro. Uh-huh.
Con esta canción tan veraniega vamos a empezar a hablar de la academia. Yo creo que para que entre un poquito el verano, ¿no? Suena como que entramos con chanclas y bermudas a visitarla, ¿no? Apetece. Un poquito ya nos has adelantado, Hernán, que la academia se creó en una época, en el siglo XVIII. ¿Qué aportaba esta institución a los artistas y a la sociedad de la época? Ponnos un poquito en contexto cómo era ese Madrid que era Fernando VI, ¿no? No, son los Borbones. Los Borbones. Los Borbones tienen una idea del Estado ya moderna o del Estado moderno y las academias, crear las academias que eran instituciones destinadas en el fondo a admitir en la estructura del Estado a las clases profesionales. En el caso de la de Bellas Artes eran tres las secciones que tenía: pintura, o sea, los pintores, los escultores y los arquitectos, primero. Entonces, lo primero que se pretende, se aportó muchísimo, porque no olvidemos que la propia idea de libertad del artista, en nuestra cultura española, procede de la Academia de San Fernando. Se piensa en lo académico como algo restrictivo. Sí. Y en absoluto era así en sus orígenes, ¿no? De hecho, la academia se crea en buena medida para combatir a los gremios, que eran muy dictatoriales. Los gremios eran muy severos y muy dictatoriales. Había un escalafón que no había manera de superarlo. Entonces, un joven artista con talento en el gremio tenía que pasar por tantos estadios y esperar que se murieran los más viejos del gremio, que se iban, huían los talentos. Entonces la academia lo que pretende es que el artista firme su obra y sea el responsable y la cobre íntegramente, que con el gremio no era así. Cobraba el gremio y se le daba lo que correspondiese. O sea que en realidad era como una modernización, un poco liberalización absoluta. Claro. Totalmente. Y darles un rango social también, ¿no? Y darle un rango social. Claro. Darle un rango social. Jimena. Sí, porque no, a mí eso me impresiona mucho siempre cuando ves las meninas, que adoro, claro, y ves a Velázquez está ahí como criado del rey, que a nosotros nos parece que lo importante en ese cuadro es Velázquez, pero seguramente a Velázquez no le parecía así, ya estaría él encantado de estar ahí junto a la infanta, ¿no? Como al mismo nivel, ¿no? Pero a la vez, y sin embargo luego todo ha cambiado tanto. Pero los artistas que estaban, hablo ya de pintura, un poco exentos de esa servidumbre al gremio, eran los pintores del rey. O sea, los pintores de corte, eso sí, esos podían tener una cierta independencia. Cierta, ¿eh? Claro, pero no eran pocos. Claro, eran 4. Un cogollito de todos, ¿no? Claro. Pero, y entonces lo que se pretende, y además fue impulsado por el propio rey, o sea, ese deseo de modernización viene de la corona, frente sobre todo a los municipios, que eran mucho más conservadores y que eran los que defendían los gremios. Qué curioso. Y oye, Hernán, ¿cómo ha cambiado desde ese momento que supone esta función social, profesional, artística? ¿Cómo ha cambiado y cuál es el papel ahora de una academia? Porque como tú dices, la idea que tenemos asociada a la academia es cortar rollos, un poco, ¿no? De la creatividad, hombre, del artista. Hay gente que lo usa como insulto académico, claro, cosa que a mí también no me parece nada bien, pero bueno. Hay una leyenda negra en torno a esto. Pero eso parte sobre todo, insisto otra vez, en pintura, del impresionismo. Cuando los impresionistas y los pintores se echan a la calle a pintar al aire libre y tal, empieza esa dicotomía. Hasta ese momento, la manera que tenía un artista de hacer carrera, de ser profesional, era a través de la academia. O sea, que Goya fuese académico, que ha sido uno de nuestros académicos más ilustres, por no decir el más ilustre de todos, también lo fue Mengs, nada más y nada menos, Casado de la Lizal, Sorolla también lo fue elegido, pero murió antes de ingresar. O sea que la mayoría de los artistas importantes de la época tenían que ser académicos para funcionar profesionalmente. Eso va cambiando, sobre todo a partir del siglo XX, con las vanguardias y tal, va cambiando, y entonces la academia la que se va adaptando un poco a los nuevos vientos que corren en la sociedad, pero hasta entonces era la academia la que protagonizaba
la profesionalización de los artistas. Ximena, ¿cuál es tu lugar favorito? A mí me ¿Tu encanta. rincón Bueno, es favorito? que hay tanto, porque el edificio es como, pues, es que es como un mundito también dentro, claro, y entonces tienes todo tipo de, porque por supuesto es un museo de pintura espectacular, que a mí me encanta porque está organizado de forma que, porque era una colección hecha para que se formaran los artistas, no es una colección de estas... De visita al público. No, bueno, inicialmente no, claro, pero sobre todo que son cuadros que están ahí porque se consideraba en su momento que enseñaban algo concreto que le venía bien a cada artista, o sea, que tienen como un criterio de, pues eso, de enseñanza, de aprender, que es muy bonito, me encanta a mí, y luego tiene, por supuesto, mucha obra de Goya muy maravillosa, tiene muchas cosas que se trajo Velázquez de Roma, con lo cual también tiene esa relación anterior a la academia todavía, y luego, por ejemplo, me encanta el taller de vaciados, que es increíble, que no, hombre, eso no sé si se visita, pero te lo enseñan porque sigue viva en ese sentido. Si tú quieres aprender a dibujar como hice yo cuando estudiaba Bellas Artes, con las estatuas, las copias en escayola de estatuas clásicas, eso lo siguen haciendo ahí. Tú puedes encargarte 12 bustos de emperadores y te los hacen. Ahora hablas de lo que se trajo Velázquez de Roma y me viene lo que nos contó Elena Arias de los Leones, claro, ¿te acuerdas? Sí, ¡Qué sí, maravilla! sí, claro, hombre, Lo que descubrió es que disfrutamos mucho en esta sección. Cuando entras en la academia, ves a la derecha un Hércules, que es el Hércules Farnesio, que lo trajo Velázquez de Italia, y a la izquierda la Flora Farnesio. Por ejemplo, el Hércules Farnesio, que es una de las grandes esculturas helenísticas, fue reformado en el siglo XVIII. Porque fue una moda en el siglo XVIII, se gustaba de modificar, y se sabe cómo era el original porque la copia es del 17, la que tenemos nosotros, ¿no? Se sabe cómo era originariamente el Hércules Farnesio por este yeso que está aquí en la calle Alcalá, porque el que está en el Museo de Nápoles tiene esas modificaciones que le hicieron en el 18. Fíjate qué curioso. Eso es una cosa que me encanta, que lo cuenta siempre Hernán cuando te enseña la Academia o el Prado, que nosotros tenemos una especie de reverencia a la obra, de déjala como está quieta, no toques nada, pero que antiguamente era como, esto se toca todo lo que haga falta, sí, esto es una cosa de uso. Claro, el arte es un fenómeno vivo y como tal se modifica. Hernán, tú eres uno de los mejores retratistas. En tu discurso de ingreso a la Academia te definías como un pintor que desde hace más de medio siglo se debate con los rudimentos de su oficio para mostrar de la mejor forma de la que es capaz el enigma de la representación humana. ¿Cuál es ese enigma o esos enigmas? Hombre, es una manera un poco literaria de decirlo. En el caso del retrato, yo creo que el retratista se debate entre dos polos. Hablo en términos puramente psicológicos, no pictóricos. Se puede ser un buen pintor y no ser un buen retratista. No se puede ser un buen retratista si no eres buen pintor. Entonces, pero claro, necesitas los medios para llevar a la obra lo que tu mente te dicta. Y para eso hay que saber pintar. Normalmente los seres humanos, con nuestra apariencia, estamos representando. Si por la mañana elegimos una indumentaria y no otra, no deja de ser una representación. El retratista debe atender primero a esa representación, entender lo que quiere mostrar el modelo con su apariencia, con su imagen y su apariencia. Pero a su vez también debe indagar en lo que el modelo esconde. Porque todos escondemos, claro, la fragilidad humana nos lleva a esconder lo que nos debilita. Entonces, y para retratar y llenar de matices el retrato y de contradicciones, lo que nos hace humanos son nuestras contradicciones, normalmente, ¿no? Entonces el retratista debe saber ver ambas cosas, ¿no? Por si tiene algún oyente el morbo de buscar esos matices que él encuentra y esa mirada que tiene este gran retratista Hernán Cortés, les digo algunos de los grandes retratos que ha hecho para que los busquen y los miren si quieren. Y los admiren, porque y son los increíbles. admiren, porque, por ejemplo, es que el retratista es quien ha retratado a los ponentes de la Constitución del 78, a presidentes del Gobierno de España, a Damaso Alonso también, a John Eliot, a Ana Botín, fíjate, Norman Foster, el rey actual, Felipe VI, y el anterior. Y ¿cómo es ponerse delante de todas estas personalidades y hacer esa radiografía psicológica que ahora nos decía, ¿no? Decir, a ver, estoy mirando a esta persona, le estoy viendo un poquito el armazón,
de interior. ¿Cómo decides qué cosas plasmas y qué no? Claro, porque... Bueno, nunca se sabe, ¿eh? El pintor se deja llevar por la intuición. Sí, pero son poderosos. Esto es un poco el enigma el dilema del retratista de corte, ¿no? Bueno. Está Goya que lo ponía todo ahí, y están los otros que glorifican, ¿no? Y a mayor gloria Te de... diré que es el dilema de cualquier retratista, porque yo que no soy retratista, pero alguna vez, porque a la gente le encanta que le retraten, todo el mundo le gusta, o sea, del rey abajo, todo el mundo, y yo alguna vez que he hecho siempre tengo el mismo lío de, es que me ha sacado un poco gordo, y es como, es que estás un poco gordo. Quizá estás... Bueno, además hoy es un fenómeno que yo he ido observando con el retoque fotográfico que produce el Photoshop. Seguramente donde tienes una visión más veraz del carácter es en el retrato pictórico o escultórico, pero vamos, sobre todo en el Eso no pictórico. engaña, ahí no hay Photoshop. No, porque es un ser humano levantando acta de otro ser humano. Y en el fondo, Qué bonito. Qué bonita frase. lo que tú eres es lo que los demás ven de ti. Es así. Sí. Entonces, si tú de verdad quieres saber cómo te ven los demás, hombre, debes elegir a un retratista bueno, no a un manta. Pero si tú de verdad quieres ver cómo te ven los demás y eso, búscate un buen retratista que lo vas a comprobar con mayor veracidad que en una fotografía que se retoca y se manipula. Pero Hernán, ¿alguno te ha dicho lo que la leyenda dice que dijo el Papa Inocencio, aquel de Tropovero, cuando lo retrató Claro. Velázquez? Que alguno le ha dicho, a ver, te has pasado un poco con la realidad. Pues sí, además sí que me lo han dicho, y además me lo han dicho amigos, porque yo creo que la veracidad en cierta medida hay que merecérsela. Wow. Hablo ya del retratado, ¿eh? Las personas que son capaces de ver una imagen suya hecha con un afán de veracidad, claro, a mi entender, se ven a sí mismas con más humor y tienen y son más cultas que el que quiere verse como él quisiera ser, aunque no lo sea, ¿no? Claro, eso es verdad. Hombre, hay que tener mucho carácter para aguantar que te miren de verdad. Oye, a fondo. ¿y si alguno de estos ciudadanos, digamos, poderosos que han pagado una pasta por el retrato, no les gusta y te dicen, ¿hay alguno que te haya dicho... ¿Cómo no les va a gustar? No ha habido quejas, ¿no? Hombre, es que normal. La hoja de reclamaciones no la han pedido nunca, ¿no? Es que el que viene a ti sabe lo que haces. No, hombre, es Sí. que además son una maravilla. Yo te diré que casi la única vez que estaba a punto de que me echen de una biblioteca fue en la Biblioteca Nacional, que yo creo que es donde está el retrato de Damaso Alonso, ¿no? Sí, claro, está el segundo que le pues que lo vi de lejos una vez que fui a verlo con mis niños y nos colamos en un sitio que no se puede ver. O sea, en realidad no te puedes entrar ahí, pero queríamos ver el retrato y estábamos ahí mirándole a que se vayan, que no, van. O sea, casi estuvieron a punto de llamar a seguridad. Ha sido la única ocasión, todo por tu culpa, Hernán. ¿Y se sigue retratando al natural o utilizas fotografías para retratar? Porque la imagen que tengo yo es el posado de las meninas y el pintor, ¿no? Pero no olvidemos que tampoco, entonces, sobre eso del posado del natural o la fotografía y tal, hay mucha leyenda ingenua. Una persona en un retrato puedes necesitar pintar 10 horas diarias. 10 horas diarias puedes pintar, u 8. Eso durante varios meses. ¿Quién soporta estar posando tanto tiempo? Claro, Nadie. El natural es fundamental, pero el exceso de natural lleva al naturalismo también, no lo olvidemos. Entonces, yo sé que yo soy más... cuando pinto con el recuerdo, invento más. Y en mi caso, para la manera de entender el retrato que yo tengo, es positivo. Entonces, ahora, conocer el natural y haber pintado el natural es importantísimo, pero sobre todo porque te da... Pongo un ejemplo. Cuando yo era estudiante de Bellas Artes, recuerdo que yo dibujaba del natural 2 horas por la mañana en la Escuela de Bellas Artes, entonces no era facultad, y 6 horas por la tarde en el Círculo. 8 horas diarias de dibujo del natural durante 4 años más o menos. Eso me dio a mí la posibilidad de saber cómo es una mano,
o una cara en todas las posiciones, Claro. porque hice 1000 manos y 1000 caras. Claro. ¿Eso qué te permite? Que cuando llega la hora de retratar, tú tienes una idea canónica de cómo es una mano en la mente y adaptas las peculiaridades o las singularidades del retratado a la mano canónica que tú conoces. Si tú esperas saber cómo es una mano por lo que te ofrece el modelo en un momento, estás perdido. Claro, pierdes tiempo perdido. para hacer... O sea, tú tienes la carcasa, o sea, la estructura en mente y luego te dedicas a mirar esos detalles que nos decías antes, esos pequeños enigmas que tenemos todos o esas peculiaridades Lo vas para enriqueciendo. adaptarlo y enriquecerlo. Muy... Mira otro ejemplo, el retrato de Giovanna Tornabuoni, que es el cuadro más simbólico del Museo Thyssen, el cuadro de Ghirlandaio, que es una belleza de cuadro. Giovanna Tornabuoni había muerto cuando la pintó Ghirlandaio, lo sacó de una medalla. Wow. Entonces, pero la persona, las circunstancias que se dieron, que se le dieron al pintor en ese momento, fueron enriquecedoras e inspiradoras. Y ha hecho uno de los cuadros más bellos de la historia de la pintura. Sí, sí. Oye, y te voy a preguntar dos cosas. Una, retratando a alguien, ¿has pensado, ostras, qué mala persona es esta persona? O sea, me está transmitiendo mal rollo y al revés. ¿Te has enamorado de alguna persona retratándole diciendo, qué ser humano tan luminoso o tan bajo, ¿no? Siento decepcionarte. El retratista no opina, no juzga sobre todo, no juzga. Pero bueno, pero debe haber alguno que hayas dicho, que te haya impactado, o para bien o para mal, ¿no? Que hayas dicho, wow, que... Pero para retratar necesitas de una suerte de distanciamiento. Eres como un cirujano. Sí, o hasta como un entomólogo, bajándolo a un nivel más bajo. ¿Sabes? Tú observas. Por eso no es fácil, es una profesión que necesita de cierta disposición. Yo no digo que sea, muchas personas piensan que es lo más difícil de la pintura, yo no creo. Difícil en pintura es todo, si se hace bien. Pero sí necesitas capacidad de desdoblamiento. Por un lado, distanciarte para observar. Y claro, si tú te dejas llevar por las filias y fobias, más que representar y retratar lo que está fuera de ti, lo que está es hablando de ti mismo. Ya. Entonces, esto se está cargando un mogollón de literatura, ¿eh? De hecho, te he dicho cómo habla. Un montón Sí. de historias, es que es de maravilloso. novelas, te tienes que distanciar. el folletín nos lo estás borrando. O sea. Es que no es Pero solo, después no es solo para pintar. pintar necesitas pasión, porque si no aquello no vibra. Entonces tienes que distanciarte y después lanzarte. Claro, hay que tener para eso capacidad de adoptar ambas posiciones, ¿no? ¿Algún retrato que hayas disfrutado? Que haya disfrutado. Sí, que hayas dicho, wow. Todos. En general. Es que si tú no sientes que aquello, hombre, unos más y otros menos, que aquello está funcionando y que va a ser tu mejor cuadro, yo soy incapaz de seguir. Claro. O sea, necesito creérmelo, pero a su vez, claro, recurro también a mi experiencia. Pero es que, ¿ves? Lo que te decía es que me recuerda, oyéndote hablar también, cuando le preguntaban a Verdi, le preguntaron qué la cualidad, qué hace falta para ser cantante, y decían, hombre, entre otras cosas, para cantar ópera bien hay que saber cantar. Pero aparte de todo lo demás, o sea que, claro, es que hay que saber mucho. Totalmente. ¿A quién te falta por retratar? ¿A quién te gustaría pintar o a quién te hubiera gustado pintar? Y un personaje que dijeras, me hubiera encantado pintar. No lo sé. ¿Sabes por qué? Porque, mira, lo que diferencia al retratista de un pintor que retrata ocasionalmente es que el retratista se crece cuando representa a alguien que él no ha elegido. Esa es la diferencia. O sea, el retratista lo que le gusta del desafío de que una persona se presente y le dice, quiero encargarle mi retrato por H o por B. Entonces, y el retratista en ese momento dice, le voy a hacer un buen retrato a esta señora o a este señor. Luego, en general, el pintor, el retratista, de fuste, casi siempre huye de plantearse. Ahora, eso no quiere decir que yo no vea cabezas por la calle y vea personas que tienen un físico.
Severo Ochoa ha sido de los mejores modelos que yo he tenido nunca, porque tenía una manera de moverse y un aplomo en la pose increíble. Por supuesto, hay diferencias, pero en general intentas huir de esos prejuicios. ¿Alguna vez has hablado de la importancia que ha tenido tu madre para que te hayas dedicado finalmente a la pintura? ¿Qué enseñanza recuerdas? Porque tú empezaste estudiando medicina, creo, ¿no? Bueno, sí, yo pinto desde los 6 años. Pinto al óleo, quiero decir. Porque dibujaba. Mi madre siempre me decía, tú naciste, hijo, dibujando. Ella era una pintora frustrada, mujer de médico de provincia, pues se tiró toda la vida aguantando a sus hijos y llevando a la casa. Llevando a la casa, y no pudo ejercer su vocación artística. Pero y de hecho, la influencia de mi madre en mi dedicación a la pintura fue tal que yo ya siempre pienso que detrás de una vocación artística hay una madre en la trastienda. Los grandes compositores como Prokofiev y tal, su madre con 3 años se los ponía en el piano al lado de ella tocaba el piano y así ellos aprendían, aunque sea por agradar a tu madre. Sí. Iban mejorando por agradar a tu madre primero, y después de pronto te das cuenta que eras un músico. Qué maravilla escucharte. Le agradezco mucho a Hernán Cortés, también vaya nombre eligió la madre, ¿no? Ahí se puede ver la influencia de mi madre. Es que no Cortés de apellido, le vamos a poner Hernán. No te podías quedar en cualquier cosa, eso está muy bien. Le agradecemos muchísimo que haya venido a hablarnos de la Real Academia de San Fernando, a hablarnos del retrato, una pieza importantísima en la historia del arte. Y muchísimas gracias, Hernán, por venir a la radio. Gracias a vosotros. Y tengo que decir que si se quiere ver, si hay un museo donde se puede ver bien la evolución del retrato entre el XVII y el siglo XX, es precisamente el Museo de la Academia de San Fernando. Pues mira, si van a venir a visitar Madrid, pues un sitio más para visitar. Perfecto, muchísimas gracias, Jimena. Te espero la semana que viene con otro cuaderno, a ver qué has dibujado. Hombre, yo, mira, careciendo de vergüenza, me he atrevido a retratar a Hernán, y a ti también. Wow. He puesto aquí, bueno. No me había retratado nunca, ¿eh? ¿Ah, no? Yo creo que no, pues nunca mira, me has... Bueno, pues espero que te retraten mejor que esto, pero bueno, yo he hecho lo que he podido y nada, lo he disfrutado mucho, así que nada, muy bien, me ha encantado. Te espero la semana que viene. Muchísimas gracias. A ti, chao. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.